Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Este video corresponde a la clase número 3. En esta clase número 3 tenemos la lectura de dos textos. Uno es el de Adams, Los Estados Unidos de América, que va a corresponder a este video, y el otro tiene que ver con un texto de Lynch sobre las reformas borbónicas, de los cuales Martín Felice, mi ayudante de trabajos prácticos, va a hacer el video para subirlo. Bueno, Los Estados Unidos de América de William Paul Adams es un libro del siglo XXI. Vamos a leer el capítulo número 1, vamos a explicar el capítulo número 1, que es Revolución y Fundación del Estado Nacional, 1763-1815. Antes que nada, el autor considera que la revolución y la guerra de la independencia norteamericana es uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XVIII, como lo fue también la Revolución Francesa, ¿no?, que es posterior. Según el autor, la independencia de Estados Unidos fue producto de la rivalidad entre las grandes potencias europeas, principalmente entre Francia e Inglaterra. Y el texto comienza en 1763, porque ese año es el año que se firma un tratado de paz, ¿no? La paz de París entre Francia e Inglaterra, en la llamada Guerra de los 7 Años, y es en esta guerra, es en este tratado, cuando se firma la paz, por ejemplo, Francia le entrega a Inglaterra los territorios al este del Mississippi. A ver si acá vamos a ver, tengo un mapa, pero un cachito. Los tratados hoy pertenecen, por ejemplo, a los estados de Alabama, de Mississippi y Alabama, estos que están acá, ¿ven? Al este del Mississippi, estos territorios son entregados por Francia a Inglaterra. Los franceses igual se quedaron con la Luisiana, que después se lo compraron, lo vamos a ver más adelante. Obviamente esta rivalidad generada entre Inglaterra y Francia hace que pocos años después, cuando estalla la revolución de los colonos norteamericanos, los franceses apoyan decididamente a los colonos, y eso le dio un puntapié, una gran ayuda para que los colonos logran triunfar. El texto se pregunta, ¿se puede hablar de revolución? Y también se contesta, él dice que el rey, el parlamento y los colonos que apoyaban a la corona, ¿no?, hablaban de rebeldes, ¿no? Los que se levantaban lo hacían en rebeldía. No así los colonos que empezaron a luchar por su libertad, digamos. Ellos decían ser una continuidad de la gloriosa revolución de 1688, ¿no?, que fue una revolución por los derechos de los ingleses, ¿no?, contra una monarquía absolutista en el marco de el derecho natural racional de John Locke. Bueno, ellos planteaban que eran una continuidad de esa gloriosa revolución, por lo tanto era una revolución. Sin embargo, la revolución estadounidense, que comienza en 1775, derivó en una guerra de la independencia, una guerra de liberación nacional. Lo que sí está claro es que no fue una revolución social, ¿no?, porque la clase dirigente siguió siendo la misma, no hubo una radical distribución de las propiedades, aunque fue más democrática la repartición de tierras. En esto hace la comparación el texto que leímos de Quijano sobre la tierra, ¿no?, en los procesos revolucionarios por ejemplo, de Estados Unidos y de Hispanoamérica, donde hubo una gran concentración de la tierra. No hubo tanta democratización en ese sentido. Y podemos decir que en 1775 comienza un proceso revolucionario que al otro año alcanza una revolución política, ¿no?, y con el tiempo, lentamente,
los estadounidenses logran afianzar una revolución o una independencia, mejor dicho, económica y luego cultural, ¿no? Y hoy son el imperio, digamos, hoy son la cultura estadounidense es impuesta en todo el globo. La sociedad colonial, hay un capítulo que desglosa, entre mediados del siglo XVIII, digamos, y principios del siglo XIX, ¿no? Las primeras décadas, la población de las 13 colonias creció exponencialmente. A ver si tengo acá un dibujo. Esperen. Por ejemplo, podemos ver que en un gráfico se puede ver que en 1745 las colonias estadounidenses, todavía británicas obviamente, había 1 millón de habitantes. 30 años después, ¿no? Más que se duplicó, 2,5 millones de habitantes, y es el comienzo de la revolución, 1775, una vez, digamos, triunfado la revolución, 1790, y ya emprendiendo un proyecto de país, podemos hablar de 3,5 millones, y en 1815, donde, según el texto, ya logra la independencia económica, podemos hablar de 8,5 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, por eso dice el texto que crece exponencialmente la población en este proceso de independencia. Algo para entender también de lo que dice el texto, que en 1775 existía entre los colonos una conciencia colonial frente a la metrópolis, ¿no? Tenían conciencia de comunidad frente al poder que representaba la metrópolis, y obviamente tenían intereses distintos, ¿no? A su vez, volvamos al mapa, esperen, a su vez, como podemos ver acá, este es otro mapa. Entre las colonias, ¿no? Que eran 13, del norte a sur, había también una conciencia regional. Y principalmente entre las 4 colonias del norte, ¿no? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, mi inglés es malísimo, las 4 del centro, Nueva York, Pensilvania, New Jersey y Delaware, y las 4 del sur, y las 5 del sur, perdón, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Había entre estas 3 partes lo que se llama una conciencia regional. Eso tiene que ver con digamos, el aparato productivo de cada una de esas regiones. Por ejemplo, en el sur existían las grandes plantaciones familiares de monocultivo, con grandes cantidades de población esclava, el 20% de la población era esclava, y la ciudad puerto más importante, a ver si lo podemos ver en el mapa, era la ciudad de Filadelfia, era el puerto de Filadelfia, que estaba en el centro, digamos. ¿Se puede ver el mapa ahí? No puedo agrandar el cachito, a ver. Bueno, acá no está. Acá se va a ver. Fíjense, en este mapa se pueden ver las ciudades más importantes, ¿no? El punto 3, que es el centro de las 13 colonias, estaba el puerto más importante, que es el puerto de Filadelfia. También los otros puertos importantes, el de Boston, el de Nueva York, Baltimore y Charleston, pero el de Filadelfia era el centro neurálgico de las comunicaciones y de la salida al exterior más importante de las 13 colonias. Bueno, le dije que en el sur estaban las mejores tierras y el 20% de la población era esclava. Entre los grandes terratenientes, ¿no? Y los sectores populares, según el texto de Adams, dice que había una extensa capa de sectores medios, agricultores y artesanos en su gran mayoría, y después se entromete lo que es, el texto habla de cuáles son las causas de la revolución. Adams dice que podemos decir que confluyeron 2 procesos,
¿no? Para que estalle la revolución. Uno es una creciente autonomía económica y política que empezó a haber en las 13 colonias. Y la otra es una política colonial imperialista que se implantó a partir de 1763, ¿no? A partir de la paz de París que había dicho, que fue la paz después de la guerra de 7 años, donde los gastos de la guerra implicaba que la corona necesitaba fondos, ¿no? Para mantener el equilibrio europeo, ¿no? En esos momentos tan dificultosos para la grande potencia, por la rivalidad que había. Y entonces que la corona empieza a implementar impuestos a los colonos. En 1765 fue la primera avanzada de la corona con lo que se llama la ley del timbre, ¿no? Obviamente este era un impuesto al consumo y los colonos empezaron a protestar. 2 años después la corona decide sacarlo, después de una ola de protestas, ¿no? En 1767, sin embargo, hay nuevos impuestos, artículos de consumo diario, y los colonos se empiezan a organizar, a implementar boicot, ¿no? Es decir, no importar esos productos para que no se paguen impuestos, y en 1770 la corona decide retirarlos, pero para demostrar su poder deja el impuesto al té, ¿no? El té es un producto de consumo diario, como nosotros tenemos el mate, ellos tienen el té. Y es acá que se produce, por ejemplo, vamos a ver, esperen un cachito, se produce la llamada masacre de Boston, ¿no? Es decir, las protestas que empieza a haber principalmente en esta ciudad del norte, en Massachusetts, en un puerto importante que es el puerto de Boston, generó manifestaciones y escaramuzas con los casacas rojas. Acá en este cuadro podemos ver cómo, ¿no?, ponen al negro que lucha por su libertad y al blanco unidos en una defensa común por la libertad. Pero esto lo que genera la masacre de Boston es que comienza una espiral de violencia que no paró más, ¿no? 1770. 3 años después, ahí mismo en Boston, se produce lo que se llama el motín del té. Esperen que saco esta foto. Se produce lo que se llama el motín del té. ¿Qué fue el motín del té? Esperen que lo encuentro. El motín del té fue una manifestación donde unos colonos se vistieron de indios, ¿no? Se subieron a los cargamentos de té de los barcos y los arrojaron al mar como forma de protesta para que obviamente los ingleses no cobren impuestos. Bueno, este motín del té generó una reacción inmediata a la corona que llamaron la historia estadounidense la llaman las actas intolerantes, ¿no? Que eran estas actas intolerantes sobre Boston, que fue el precursor de todo, de ese motín del té. Por ejemplo, el puerto se clausuró, ¿no? El puerto de Boston se clausuró, se cambió también el derecho procesal, todo el Senado de Massachusetts fue cambiado por hombres nombrados por la corona. Para hacer una asamblea se debía pedir permiso, una asamblea municipal, ¿no? Cada estado tenía su propia asamblea. El ejército podía allanar edificios, se reforzó la cantidad de tropas en Boston. Bueno, sin embargo, eso generó una solidaridad entre las colonias y comenzaron a realizar boicot, ¿no?, a los productos importados. Además, las milicias, empezaron a generar milicias que ya, digamos, las milicias existían, ¿no?, en su rivalidad con Francia, por ejemplo. La guerra de los 7 años también tuvo enfrentamientos en el norte de América, en Canadá, en toda esa zona, pero las milicias empezaron a hacer ejercicios y los colonos convocaron a un congreso continental en Filadelfia, que es un lugar central para todas las colonias. A ver, por ejemplo,
si tenemos acá una fotografía. Bueno, en el Congreso hubo dos congresos continentales, principalmente. El primero es en 1774, y lo que hizo este congreso fue aplicar boicot estrictamente a las mercaderías inglesas. Y en abril de 1775 comenzaron los primeros enfrentamientos, y que podemos decir que comienza la revolución, ¿no? En 1775 los primeros enfrentamientos son en Boston. Hay dos batallas, que es la batalla de Lexington y la de Concord, con el triunfo de los colonos sobre los ingleses, y eso genera una ola de colonos para querer enrolarse a las milicias, ¿no? Para luchar contra el autoritarismo inglés. En mayo de 1775 se realiza el segundo Congreso de Filadelfia. En este congreso no participó Georgia, ¿no? Que es el estado más al sur, es el estado más aristocrático, digamos, y ahí es cuando se crea un ejército continental al mando de George Washington. Bueno, en agosto el rey Jorge III, ¿no? George III, declara que las colonias están en rebeldía y empieza a mandar tropas. El problema era que los colonos se dividían, ¿no? Estaban divididos entre quienes planteaban declarar la independencia, y había un sector más moderado, ¿no? Asociado al partido Whig inglés, que solamente quería llegar a un acuerdo y obviamente no declarar la independencia. Pero en enero de 1776 hay un revolucionario llamado Thomas Paine, publica lo que el autor dice que es la proclama más ardiente de la revolución, que es el common sense, ¿no? El sentido común. ¿No? Es una proclama que exhortaba a los colonos a que luchasen por su independencia y que se proclame una república, ¿no? Directamente. En mayo de 1776 ya los revolucionarios eran mayoría en el Congreso de Filadelfia. Y en julio, el 4 de julio de 1776, se dicta la Declaración de la Independencia, donde Thomas Jefferson es el autor del borrador, y lo que toma él es los conceptos del derecho natural racional de Locke, ¿no? del contrato social. Ahora, la Armada inglesa, según el Adams, ¿no? El autor, dice que no estaba con los recursos necesarios para hacer una ofensiva total. Aparte, el apoyo de los franceses hacía que se le haga difícil a los ingleses retomar el control de las colonias. Pero el error más importante, según el autor, fue creer que los colonos mayoritariamente iban a apoyar al rey. Hubo muchos que lo hicieron, pero no en forma mayoritaria, ¿no? A los colonos también se les dificultaba el reclutamiento de tropas, principalmente los pueblos nativos, los pueblos originarios, que sí apoyaban a las filas del rey, los engrosaban, porque odiaban la brutalidad de los colonos, ¿no? Que cómo los trataban, digamos. Lo importante, según Adams, que el poder militar se subordinó al poder político, civil, que emanaba del Congreso. Ahora, la batalla de Saratoga, vamos a verla acá, fue la batalla decisiva, ¿no? Es decir, en septiembre de 1777 se produce la batalla de Saratoga. Fue decisiva porque los ingleses son repelidos por los colonos de forma tajante, y además Francia firma el pacto de ayuda mutua. Francia estaba ayudando a los colonos de forma clandestina, y ahora lo hace de forma a través de un tratado de ayuda mutua, y además 2 años después se suma también a esta ayuda militar y económica España. España, el texto plantea que hace
intenta negociar la neutralidad con los ingleses, le pide a cambio de esa neutralidad que le devuelvan Gibraltar. Los ingleses se niegan, entonces esa neutralidad se transforma en ayuda a los colonos estadounidenses. Bueno, obviamente todo esto hizo cambiar la situación a favor de los colonos, y en 1782 ya en la Cámara de los Comunes se empieza a exigirle al rey de forma vehemente que empiecen las negociaciones de paz. Finalmente, la paz llega en 1783, ¿no? Se reconoce la independencia de Estados Unidos y ahí da lugar a un nuevo orden político. Entre 1776, ¿no? Dice el texto, 1780, los primeros 4 años de la independencia, hasta 1780, en la mayoría de las asambleas de cada una de las 13 colonias se aprueban constituciones, ¿no? Y era algo inédito para la historia, porque eran aprobadas y discutidas por ciudadanos. Y además, en todas ellas, ¿no?, quedaba claro las concepciones del contrato social de Locke y la división de poderes de Montesquieu. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y obviamente los derechos naturales que tienen los ciudadanos ante el Estado. Ese contrato civil que habla del derecho a la propiedad, el derecho a la vida, a la libertad y todas esas cosas. Paralelamente, en el Congreso de Filadelfia, que es el llamado Congreso Continental, se empiezan a discutir los artículos de la Confederación, ¿no? Ahora, ¿por qué Confederación? Porque los colonos no se mostraban dispuestos a salir de un poder central imperial a un poder central propio, como plantea un Estado federado, digamos. Y por eso la primera constitución o Estados Unidos se organiza de forma confederacional. Igual eso le duró poco. Cada estado tenía intereses propios, ¿no? Entonces era difícil construir consensos de forma inmediata, sino que fue un aprendizaje. El Congreso lo que hizo fue aprobar un poder legislativo unicameral, ¿no?, que era el que mandaba, digamos, el que ejercía el poder, y tenía atribuciones muy limitadas, ¿no? Por ejemplo, resolver un conflicto entre algunos estados de la Unión, emitir papel moneda, organizar los ejércitos, declarar la guerra y la paz, firmar tratados con otros países, pero esos tratados no debían lesionar los intereses de los estados. Por ejemplo, arancelar era muy difícil, por lo tanto, generar impuestos también era muy difícil, y además los impuestos que existían se impusieron que sean acorde a la cantidad de habitantes. Es decir, cada uno de los 3 estados, iba a conservar su soberanía, su libertad y su independencia. Cada uno tenía un voto en el Congreso Continental, es decir, había 13 votos, y las decisiones importantes debían ser sacadas por las 3/4 partes, si no, no valía. ¿Cuándo entra en vigencia estos artículos de la Confederación? El 1 de marzo de 1781, ¿no? Y al poco tiempo demostró que era ineficaz, ¿no? Las atribuciones del Congreso eran insuficientes para financiar la guerra, primero, que no había terminado, dijimos que la guerra termina en 1783, y además afianzar un proyecto nacional, ¿no?, con un objetivo común, con un poder central que pueda tener una mirada global en cuestiones económicas. Era difícil, como dijimos antes, aumentar los impuestos, grabar aranceles. Entonces el Estado confederado tuvo que empezar a emitir moneda y contraer empréstitos, ¿no?, para financiar la guerra, ¿no?, que llevaba a cabo todavía con Gran Bretaña. Obviamente que esta deuda generó subordinación a las potencias extranjeras, principalmente el que más presta dinero es Francia,
también los Países Bajos, España. Y es aquí que empieza a haber un grupo de ciudadanos, ¿no?, que empiezan a discutir la transformación de ese Estado confederado a un Estado federal. En cada una de las asambleas se empiezan a discutir los artículos de la Confederación, ¿no? Y es el Estado de Virginia donde se planteó de forma tajante una constitución federal con un sistema presidencialista y un poder legislativo bicameral, ¿no? Esto tuvo largas discusiones, ¿no? Porque mientras existían las asambleas de cada uno de los estados, seguía existiendo el Congreso Confederado. Por ejemplo, entre los estados grandes y los estados chicos en habitantes, se discutía que cada una de las cámaras, la Cámara de Diputados y Senadores, estarían compuestas, decían los estados grandes, según la proporción de los habitantes. Y obviamente los estados chicos no, querían un número limitado. Y ahí en esa discusión, la Cámara de Representantes, es decir, de Diputados, seguía atendiendo la cantidad de habitantes, era proporcional a la cantidad de habitantes, y la Cámara de Senadores había 2 senadores por cada uno de los estados. ¿Cómo fue el sistema acá en la Argentina después, a partir de la Constitución de 1853, ¿no? Algo parecido, fue para nivelar los diferentes intereses de cada una de las entidades políticas, acá las provincias y a los estados. Bueno, luego de 9 meses de discusiones entre 1787 y 1788, el Estado federado fue aprobado. El texto luego se mete en la política económica inicial, ¿no?, de Alexander Hamilton. ¿Quién fue Alexander Hamilton? A ver si lo tenemos por acá. Él fue el primer... no está, a ver. No lo tengo. Bueno, Hamilton fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la presidencia de Washington, ¿no? Acá tengo los presidentes, ahí podemos ver, estos son los primeros 4 presidentes que tuvo Estados Unidos. El primero fue George Washington, ¿no? Después de dictada la Constitución Federal de 1788, ahí dice 1879, pero no, es 1789. Se cambiaron los números. Él es el primer presidente, 2 mandatos, hasta 1797. Luego lo sucede John Adams, un solo mandato, 1797 a 1801, eran del mismo partido, ponele, el partido de la independencia, el partido de los federalistas, y bajo la presidencia de Adams se empieza a ver, el Congreso empieza a dividirse en 2, ¿no?, entre los que apoyaban las políticas económicas de Hamilton, ¿no?, que ahora vamos a hablar de ellas, y quienes pensaban lo contrario, por ejemplo Jefferson, ¿no?, que luego llegó a la presidencia. Ahí el libro de Adams habla del Partido Republicano, ¿no? Pero no es el Partido Republicano que existe hoy, sino que es el Partido Demócrata Republicano, que llamaban ellos, que se apoyaba en los pequeños y medianos agricultores. Hoy el Partido Republicano, nada que ver, se apoya en las corporaciones, está el Partido Demócrata. Digamos que el Partido Demócrata Republicano de Jefferson es hoy el Partido Demócrata, ¿no? Y el Partido Republicano es de mediados del siglo XIX, ahí nace el Partido Republicano. James Madison, dice Adams ahí, bueno, es James Madison, continúa a Jefferson en 2 mandatos y termina su presidencia en 1817, no 1815. Ahí dice 1815, pero bueno, está todo mal esto. Entonces, decíamos que Hamilton lo que propone es salir del endeudamiento, ¿no? Era el principal escollo que tenía Estados Unidos para poder crecer económicamente. Entonces apunta su política económica en el pago de la deuda, digamos,
en la deuda externa y funda el Banco Nacional de Estados Unidos, ¿no? Bank of United States, que conocemos. Pero los sectores agricultores, los medianos y los pequeños, planteaban que debía atenderse antes la deuda interna, ¿no? Que tenían esos problemas. Y ahí nace los jeffersonianos, ¿no? Thomas Jefferson, que fue el que hizo el borrador dijimos, de la Declaración de Independencia. Y bueno, y él llega con ese otro discurso a la presidencia, en 1801, pero a pesar de la retórica, la política económica no cambió tanto como se esperaba y como planteaba Jefferson, y ellos lo fundamentaban por los cambios políticos exteriores, ¿no? En Europa principalmente, estamos hablando de las guerras napoleónicas, Revolución Francesa, Guerra Napoleónica. Y además los jeffersonianos terminaron aplicando las políticas económicas que ellos criticaban, según el texto de Adams. Ahora, en este contexto de guerras europeas, Estados Unidos aprovecha comercialmente con una política que es la política de neutralidad, ¿no? Entonces firma tratados con Inglaterra, Francia, España, tratados comerciales, ¿no? Y, por ejemplo, con Napoleón firma un tratado y le compra por 60 millones de libras Luisiana, ¿no? Lo que hoy es el oeste del Mississippi. Obviamente que esta política de neutralidad hace crecer económicamente a Inglaterra, a Estados Unidos, pero hay una situación que fue cuando se produjo en el enfrentamiento entre Napoleón y los ingleses, que es el bloqueo continental. Ahí hay un parate del comercio exterior estadounidense, entonces empieza una espiral de violencia con los ingleses que termina una guerra. En 1812 se produce la guerra anglo-estadounidense. Acá tengo unas fotos. Combatieron en Nueva Orleans, por ejemplo, y la batalla de Nueva Orleans es muy importante. Y también una batalla importante fueron las batallas navales, ¿no? No tengo acá. Bueno, creí que tenía. Bueno, acá se ve una fotito linda. Ahora, a ver, volvamos para atrás. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra de 1812 que duró hasta 1815? Las restricciones comerciales de Inglaterra, ¿no? En el bloqueo continental. Y además los ingleses hacían una leva de marinos estadounidenses que andaban en Europa y los reclutaba para su lucha contra Napoleón. Eso generó también problemas por el reclutamiento forzoso de los ciudadanos norteamericanos en guerras que no le pertenecían, y además por el control económico en Canadá, ¿no? Bueno, se firma el Tratado de Gales en 1815 y no hubo grandes logros para ninguno de los beligerantes. En realidad, no hubo un vencedor bien claro. El autor, Adams, dice que las guerras europeas favorecen el crecimiento económico de Estados Unidos. Y entre 1775 y 1815, como dijimos antes, la población se triplicó, ¿no? Y además se duplicó el territorio con esto de la adquisición de Luisiana. No hubo, sin embargo, en todo este proceso que acabamos de describir, una transformación cualitativa, porque la sociedad siguió siendo netamente agrícola por ahora, ¿no? Ahora, la guerra de 1812 lo que genera es una gran conciencia nacional, ¿no? Por ahí aparece, por ejemplo, la figura del tío Sam, ¿no? Y además se crea el himno, ¿no? El himno nacional estadounidense, y también surge una historiografía nacional patriótica que empieza a interpretar la guerra de la independencia,
Y bueno, termina diciendo que para 1815 podemos hablar de una independencia política y económica y cuasi cultural, ¿no? Bueno, nada, ese era el texto que teníamos para, uno de los textos que tenemos para la clase de hoy, y bueno, hoy a las 7 de la tarde nos vemos, así que espero verlo ahí, nos vemos.